Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos acá al en vivo de CLB Enigma, cuando son las 11 de la noche con 29 minutos. Estamos transmitiendo desde acá, desde la ciudad de Santiago de Chile, para todos lados, porque CLB Enigma llega fundamentalmente a todas partes. Bienvenidos acá a nuestro canal, queridos amigos, en este programa de este día, viernes 13 de octubre, ya cómo avanza el tiempo. Estamos haciendo CLB Enigma en una jornada en donde hemos tenido, la verdad, que muchos informes, muchos programas. Tuvimos en la tarde también a Rubén con Natalia Rabanales compartiendo la información acá en nuestro canal, haciendo un gran programa de Café Amargo. Hemos tenido informes, mostramos nuestra abogada patriota también, que siempre presenta una opinión interesante respecto a lo que está pasando con el proceso constituyente. Ella colabora con opiniones, ¿cierto? Con información muy interesante y tratamos de pasar sus videos acá en el canal también. Hemos estado pendientes de lo que está pasando en Israel y en Palestina también, con toda esta situación que está provocando un caos y que probablemente abra otras puertas mucho más peligrosas para el mundo. Y por cierto, también estamos día a día llevando a ustedes información muy importante para nuestro país, ¿verdad? Y para el mundo, porque están ocurriendo cambios realmente potentes. El mundo se está viendo enfrentado a transformaciones eh, que son potentes, la verdad que son muy potentes, que yo creo que todavía no las dimensionamos en su totalidad. Yo creo que el mundo todavía no dimensiona lo que realmente está pasando, las puertas que se están abriendo y hacia dónde vamos avanzando, amigos míos, porque esto nos está llevando a un conflicto final, ¿verdad? A una tercera guerra mundial que sería definitoria, tal como la carta de Giuseppe Mazzini del año 1871, más o menos, que presentamos hace unos días atrás con un informe acá en CLB Enigma, la famosa carta esta Illuminati, en donde presentaba tres guerras mundiales que traerían la transformación definitiva para el mundo. Y esas tres guerras mundiales, de verdad que fueron presentadas con tal nivel de precisión, con tal nivel de avisoramiento, que muestran efectivamente que no eran casuales, sino que eran situaciones predestinadas para que ocurrieran en el tiempo determinado, en el momento preciso. Y eso es lo terrorífico, porque el globalismo ha trazado el camino desde hace muchísimo tiempo y eso obviamente, va a afectar a todo el mundo como ya está sucediendo. Va a afectar a todo el mundo como ya está sucediendo. Un gran saludo para ti, Vilmita. Bienvenida acá a CLB Enigma. Gran saludo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestro amigo Despierta nos pregunta si viene Pedro Pool. Por lo menos yo no tengo conocimiento de que esté con nosotros el día de hoy Pedro Pool. No sé si existe algún. No, no existe ninguna invitación, por lo menos para el día de hoy, a Pedro Pool. En el caso de que fuera así, obviamente lo hubiésemos anunciado. Así es que en esta ocasión, amigo mío, Pedro Pool no está acá en CLB Enigma. Para aquellos que a lo mejor estaban esperando que eso sucediera, lo cierto es que no. Bueno, lo que les estaba comentando respecto a esta etapa que estamos viviendo en Israel y en Palestina, es una situación que hay que tomarla. Yo sé que esto cuesta entenderlo muchas veces, pero hay que tomarlo con mucha cautela, porque va a abrir una puerta realmente peligrosa, en definitiva, transformando esta situación de guerra, porque ya es una guerra declarada, en un conflicto que probablemente va a seguir escalando y va a seguir escalando y va a unir a muchas naciones en esta situación. Y aquí es donde comentaba con ustedes que la carta escrita en el año 1871 por Albert Pike, masón, grado 33, eh, presenta tres guerras mundiales que van a terminar por transformar la, la sociedad por completo. Va a generar un cambio absoluto y nos va a llevar hacia un nuevo orden mundial. El 15 de agosto de 1871, Albert Pike afirmó que la Primera Guerra Mundial se sucedería para derrocar a los zares de Rusia y la segunda para acabar con el nazismo.
cosa que efectivamente ha ido ocurriendo a lo largo de la historia. Un 15 de agosto de 1871, casi hace 145 años, miren ustedes, esto es revelación luciferina, esto tiene que ver con revelación anticristiana, revelación diabólica. ¿Ah? Satanás ha trazado un camino a lo largo del tiempo. Yo sé que hay gente que no le agrada cuando hablamos de estas cosas acá en CLB Enigma, pero ha trazado un camino a lo largo del tiempo que se ha ido cumpliendo poco a poco. Se ha ido cumpliendo porque ha sido provocado para que se cumpla de esta forma y haya generado una serie de situaciones a lo largo del tiempo por cortesía del globalismo para producir caos y posteriormente guerras mundiales que terminan por transformar de alguna manera la sociedad. Fue un 15 de agosto de 1871, hace casi 145 años, cuando Albert Pike, capitán del ejército de los Estados Unidos, siempre moviéndose en altas esferas, ¿no? El globalismo, envió una curiosa carta al político italiano Giuseppe Mazzini. En ella se atrevía a señalar que a partir del año 1900 se sucederían dos guerras mundiales que cambiarían el mundo. Miren ustedes con el nivel de anticipación que ya el señor Albert Pike señalaba lo que iba a ocurrir. Estamos hablando de Illuminatis, estamos hablando de globalistas, personas que conocen información que el resto no. Para desgracia de la historia, acertó efectivamente Albert Pike. Sin embargo, no se quedó en ese punto, sino que también afirmó que la tercera de estas grandes contiendas se sucedería para luchar contra los líderes islámicos y acabaría con el cristianismo. Es muy importante este punto. La sociedad occidental se mantiene y se sostiene fundamentalmente por su base fundamental en la creencia, ¿verdad? En el cristianismo, en el amor a Dios, en el pilar fundamental, en la roca, que es Dios para la sociedad conformada históricamente. O sea, Dios, patria y familia efectivamente son las bases fundamentales de la sociedad. En muchos casos también la razón por la cual las familias salen adelante, las razones por las cuales luchan, por las cuales forman principios y valores que construyen una sociedad sana. Bueno, eso ha ido desapareciendo con el tiempo, por cierto, porque por diseño se busca efectivamente que desaparezca el amor a Dios, el amor a los principios, a los valores, para dar paso a una sociedad completamente destruida, sin creencia y sin amor absolutamente a nada. Una sociedad en donde el ateísmo tenga preponderancia. Y esto es por diseño. Este tipo de cosas, antes de entrar al tema mismo de Teresa Marinovich, me interesaba conversarlo porque no hemos tenido la opción de hablar sobre este tema en particular. Hemos hecho solamente informes acá en el canal, pero efectivamente esta situación que está revelando acá Albert Pike está creada por diseño. Transformar la sociedad, eliminar a Dios de la ecuación, eliminar el cristianismo, es creado por diseño, porque el ser humano sin Dios, en términos reales, no es nada, nada. Necesita a Dios en su vida. Por cierto que puede vivir, obviamente, pero no está 100% completo si es que no está Dios en su vida. Hay una parte, hay un vacío ahí que personalmente creo que solamente Dios llena. Y la desaparición del cristianismo, la desaparición de esta configuración y cercanía para con Dios es creada por diseño, porque se busca efectivamente que el ser humano quede abandonado a su suerte y de esa manera no tenga la protección divina, no tenga la protección de Dios y sea un ser humano muy manipulable. Es como ocurre hoy en día, cada vez que mientras los jóvenes más se alejan de Dios, es cuando más manipulables son y es cuando más maleables son porque se produce una especie de distorsión mental en los jóvenes, a los cuales se les llena de odio, se les llena de rabia, se les llena de falta de empatía, de falta de amor, de compasión para con los demás. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile en el 2019 es una demostración de aquello. Jóvenes decididos a quemar todo y a destruir todo sin amor y respeto por absolutamente nadie. Jóvenes que se van contra sus padres a día de hoy, jóvenes que no respetan su hogar, no respetan su casa. Todo ese tipo de cosas ocurren por diseño, ocurren porque son implementadas, implantadas poco a poco a través de la cultura, a través de los libros, a través de la propaganda televisiva, a través de la cultura misma, para que el joven transforme su pensamiento y se vuelva a ser individualista y una persona completamente alejada por Dios, alejada de Dios. Hoy en día, muy pocos jóvenes reconocen tener cercanía con Dios. La gran mayoría vive para sí mismo, vive creyendo en la madre tierra, vive creyendo en las chakras, vive creyendo en el New Age,
vive creyendo en cualquier cosa menos en su cercanía y en su relación con el Creador. Pero insisto, esto no es casual, es creado por diseño para terminar con el cristianismo, porque terminando con el cristianismo, el ser humano pierde su verdadero propósito. Y es ahí donde se completa la obra, bajo mi punto de vista, sin ser un experto ni nada, ese es mi pensamiento, se completa la obra para que el anticristo, para que Satanás, para que finalmente el mal pueda aparecer definitivamente en este mundo y gobernar sin contrapeso. Continuemos leyendo la carta. La misiva ha sido desvelada por el diario The Sun, quien a su vez ha obtenido la información del último libro escrito por el ex oficial de la Armada William Guy Carr. El libro de este ex oficial de la Armada se llama Satanás, príncipe de este mundo. El título de ese libro es todo, porque efectivamente es Satanás el príncipe de este mundo, llamado a controlar, a dominar, a manipular y a destruir la creación de Dios, en este caso, haciendo todo lo malo, ¿verdad? Por lo tanto, este concepto de Satanás, el príncipe de este mundo, cae, pero de perilla, cae preciso, porque efectivamente todo esto que está ocurriendo es porque la maldad de Satanás se ha impuesto en el mundo y va enfriando el corazón del ser humano, ¿verdad? Va alejando al ser humano del creador y va produciendo este tipo de planeta totalmente corrosivo, totalmente destruido, sin fe, sin esperanza y listo y predispuesto a ser dominado por el mal. Y eso es realmente tremendo. Y dice, la primera de estas grandes guerras, señala el artículo, se sucederá para derrocar a los zares de Rusia y hacer el país una fortaleza comunista, más que ante el comunismo. Yo creo que es una fortaleza comunista, como terminó ocurriendo en aquel momento. La Primera Guerra Mundial debe ser provocada con el fin de permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares y hacer que ese país sea una fortaleza comunista, atea, creo que es el concepto correcto del artículo. En segundo término, y efectivamente ocurrió finalmente, el comunismo creció con muchísima potencia después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Se cumplió a cabalidad lo dicho por los Illuminati. En segundo término, el militar se atrevía a señalar que en un periodo de tiempo indeterminado se sucedería una nueva lucha a nivel mundial para destruir el nazismo. Al final de la lucha, el comunismo sería utilizado para destruir los otros gobiernos y para debilitar las religiones, completaba el capitán. Todo eso terminó por suceder. Efectivamente, la caída del nazismo fue inminente, terminó por suceder y efectivamente el comunismo se expandió en otros gobiernos, tal como ocurrió, por ejemplo, en Cuba, ¿verdad? Y en otros lugares de Europa, y debilitó efectivamente las religiones porque ahí pone al hombre por encima de Dios. Y eso efectivamente termina por ocurrir, ¿verdad? O sea, si vamos observando los detalles de esta carta enviada por Albert Pike, efectivamente demuestra que todo esto iba a ocurrir con una precisión realmente pasmosa. Estamos hablando de 1871, amigos míos, 1871, con mucha anticipación se planteaba cuál iba a ser la ruta del mundo hacia este nuevo planeta totalmente antivalórico, anticristiano, totalmente destruido, ¿verdad? A su vez, Albert Pike señaló que en la Segunda Guerra Mundial el comunismo internacional debía llegar a ser suficientemente fuerte como para equilibrar el poder de la cristiandad, que será limitado después y se mantendrá vivo hasta el momento en que llegue el cataclismo final. Al menos así lo explica el diario The Sun en su página web. Efectivamente, una de las bases fundamentales del comunismo, bajo mi punto de vista, yo no soy un experto, sino que les digo mi opinión, bajo mi punto de vista, una de las mayores labores del comunismo es efectivamente el enfriar el corazón de las personas y hacerlas olvidar su relación con Dios, su relación con los valores y los principios. Generalmente el comunismo representa todo lo contrario. El comunismo representa el nihilismo, representa el deseo del odio por sobre el amor, representa la maldad normalizada por completo, porque el comunismo normaliza la maldad, normaliza la pobredumbre, normaliza la miseria, normaliza la envidia, pero lo hace llamar justicia social, disfraza su miseria, la hace parecer igualdad, la hace parecer algo positivo, cuando en realidad todo lo que promueve finalmente es egoísmo, es maldad, es nihilismo, es antivalores, es anticristianismo, es todo lo malo. Por eso cuando ustedes ven de repente, amigos míos, a los progresistas cuando van metiéndose poco a poco en este avance del comunismo y en todas estas ideas muy antiguas, generalmente el aspecto de esta gente
termina por cambiar. No sé si se han dado cuenta ustedes de eso. El aspecto físico de esa persona se empieza como a destruir, se empieza a afear. Esa persona empieza a adquirir otra mirada, otra forma de mostrar su energía hacia el mundo. Se terminan afeando desde el corazón hacia afuera, y terminan siendo personas realmente deleznables, porque toda esa maldad se ve reflejada en ellos el día de mañana. Y eso es lo que hace el comunismo. Básicamente siembra maldad, siembra odio en los corazones, siembra finalmente destrucción y saca lo peor de las personas, saca el rencor, saca la rabia, saca la ira y todos los malos pensamientos, los malos sentimientos los muestra. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con esta gente, pero cuando usted habla con ellos o debate con ellos, es muy fácil ver que sacan lo peor. Y además apelan a la violencia como método de acción porque no tienen otra manera de mostrarse ante la vida que no sea agrediendo o no sea siendo realmente muy violentos desde su forma de presentar sus ideas y aquel que no esté de acuerdo tiene que ser sacado, tiene que ser destruido. No toleran a aquel que piensa distinto. Son personas que muestran muchísimo rencor, muchísima envidia hacia los demás. Muchas veces ni siquiera es que quieren tener lo que tienen los demás, sino que prefieren ver a esa otra persona que tiene más, verla destruida. O sea, el comunismo generalmente, como esencia, no levanta la igualdad, bajo mi punto de vista, cuando está realizado. Lo que levanta y lo que realza es la envidia, es el odio, es el rencor y es la destrucción y la autodestrucción del ser humano. Eso es lo que promueve y eso se nota en el aspecto. ¿Han visto ustedes las manifestaciones de las feministas y todo ese tipo de exposiciones que hacen de repente con las colas de caballo y todo eso? Díganme ustedes si en algún momento, amigos míos, han visto una expresión artística linda, han visto un detalle estético que valga la pena, que hayan visto una presentación digna de admirar. Generalmente son cosas realmente asquerosas las que uno ve, porque ellos promueven ese mal gusto. Y es un reflejo finalmente del alma. Eso es auténticamente un reflejo del alma. Por eso les digo, el comunismo en sí, el llamado que tiene, o uno de los llamados que tiene, es efectivamente a generar destrucción desde dentro de la persona, desde la propia persona, desde su corazón, desde su espíritu hacia afuera. Y por eso que todo lo que se refleja desde ahí es odio. Y ese odio es antivalórico, es anticristiano y es promovido efectivamente para que suceda de esa manera. Es la autodestrucción del ser humano que es promovido por las élites finalmente, porque de eso se trata. Porque ya sea Marx, ya sea Engels o quien fuere que está detrás de toda esta construcción que viene desde hace muchísimos años, lo único que logra efectivamente es que haya una decadencia en cada una de las personas que adhiere a esta ideología tan nefasta, ¿verdad? Avancemos con la información. A su vez, Pike señaló que en la Segunda Guerra Mundial el comunismo internacional debería llegar a ser suficientemente fuerte para equilibrar el poder de la cristiandad, es decir, para ir destruyendo la cristiandad, porque esa es la palabra correcta, va destruyendo la cristiandad mientras hace que avance el poder del ateísmo, que será limitado y después se mantendrá vivo hasta el momento en que llegue el cataclismo final. Al menos así lo explica el diario de San, como señalaba anteriormente. Se señala que finalmente tanto el cristianismo como el ateísmo debían morir una vez que termine la Tercera Guerra Mundial y se implante una nueva forma de credo. Y en este caso sería el luciferismo, ¿verdad? ambas, ambas, ambas tendencias, ambos pensamientos desaparecen, son destruidos para que aparezca finalmente la adoración a Lucifer, la adoración a Satanás. Y finalmente es el nuevo Dios, digamos, ¿no? Que se pone por sobre los hombres. Eso es lo que en alguna oportunidad escuché y me hizo mucho sentido, que era finalmente la forma en que iba a terminar todo esto a nivel de religión, a nivel de credo, ¿verdad? La destrucción del cristianismo, la destrucción también del propio ateísmo y la adoración a Satanás finalmente como única religión, la adoración a Lucifer. Eso es finalmente lo que tiene en mente como propósito eh, el globalismo. Finalmente, nuestro militar, dice, llamado a vidente, señala este diario, también en la carta afirma que tras estos dos conflictos, tras estas dos primeras guerras mundiales, se producirá una tercera guerra mundial fomentada por los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico, que acabaría con el cristianismo. Una afirmación que ha sido entendida por muchos expertos como una premonición de la aparición del Estado Islámico. La guerra se sucederá de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruirán mutuamente entre sí. Mientras tanto, las otras naciones divididas por este tema serán obligadas a luchar hasta el agotamiento físico y moral, determina la carta de Albert Pike, cosa que termina siendo
efectiva y es lo que ocurre actualmente, ¿verdad? Esta guerra desatada entre Israel y Palestina que nos está llevando poco a poco a un escalamiento que nos va a llevar finalmente a un cataclismo mayor. Ese es mi punto de vista respecto a este tema, porque creo que efectivamente vamos hacia allá. ¿Ok? Y hay señales que son muy interesantes que yo no sé si ustedes han podido observar, pero hay cosas que a mí no me cuadran bajo ningún punto de vista que están ocurriendo. Por ejemplo, el ingreso por las fronteras de los palestinos y el ingreso también a través de los paracaídas. Eso es realmente increíble. Entiéndase el conflicto de años que tiene Palestina e Israel, de muchísimos años, que obviamente obliga a tener siempre atención y siempre tomar medidas de seguridad a razón de esto, ¿verdad? Sobre todo con Hamas, grupo terrorista con el cual tú no te puedes confiar bajo ningún punto de vista. O sea, es como si nosotros tuviéramos constantes conflictos con Perú o con Bolivia. ¿Tendríamos nuestras fronteras debilitadas, sin cuidado, no militarizadas, sin seguridad? ¿O estaríamos 100% cubiertos y estaríamos completamente protegidos desde ese punto de vista? Obviamente estaríamos protegidos. Razón por la cual resulta increíble ver las imágenes, porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las imágenes, cómo ingresaron esta gente de Hamas por las fronteras, cortando estas barreras, ¿verdad? Rompiéndolas, ingresando con vehículos, con motos, sin seguridad alguna y sin resistencia alguna, pero sin resistencia alguna. O sea, es absolutamente increíble que no existiera resistencia ante algo que era inminente, porque se sabe que va a ocurrir, porque es una constante esta crisis y esta lucha entre Palestina e Israel. No es un conflicto puntual, es algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo. Entonces, ya tenemos dos señales que son realmente llamativas, por no decir menos, que son sospechosas. Uno, el ingreso a través de las fronteras, rompiendo cercos, sin ningún control, fronteras completamente abandonadas, ingresando con motocicletas y con vehículos, la gente de Hamas. Y además tenemos también el ingreso en paracaídas que creo que todos ustedes pudieron ver ingresando en paracaídas también a Israel. Algo absolutamente increíble, poder invadir el espacio aéreo sin que el Mossad, sin que la seguridad propia de Israel tenga capacidad de saber quiénes están sobrevolando y qué están haciendo. No eran uno o dos paracaídas, eran cientos de paracaídas los que estaban cayendo en cielo israelí y ingresaban con estos terroristas. Y sin embargo no lo sabían, no anticipaban lo que iba a ocurrir y les parecía perfectamente normal. Eso tiene que llamar a la atención inmediata. Y miren ustedes algo que salió hace unos días atrás ya en los medios de comunicación y que es una clave definitiva de esto. Inteligencia egipcia afirmó que Israel ignoró repetidas advertencias sobre el ataque de Hamas. El gobierno egipcio entregó reiterados informes respecto a la intención de Hamas de atacar Israel. Sin embargo, hacen caso omiso ante esto. Hacen caso omiso ante esto. No puede ser posible, amigos míos, que hagas caso omiso ante una advertencia de un ataque directamente a Israel. Te lo está diciendo Egipto. Miren ustedes la información, por favor, amigos míos. Las crecientes preguntas sobre la enorme incapacidad, que son las mismas que me generan las sospechas a mí, sobre los servicios de inteligencia de Israel para anticipar y prepararse para un ataque sorpresa de Hamas, se agravaron el lunes cuando un funcionario de inteligencia egipcio dijo que Jerusalén había ignorado repetidas advertencias de que el grupo con sede en Gaza estaba planeando algo grande, que incluía una aparente acción directa. Así lo había avisado el ministro de Inteligencia del Cairo al primer ministro de Israel, a Netanyahu. El funcionario egipcio dijo que Egipto, que a menudo actúa como mediador entre Israel y Hamas, había hablado repetidamente con los israelíes sobre algo grande y agregó que los funcionarios israelíes estaban centrados en Cisjordania y restaron importancia a la amenaza de Gaza. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu está formado por partidarios de los colonos de Cisjordania, que han exigido medidas de seguridad allí ante la creciente ola de violencia en los últimos 18 meses. Les hemos advertido que se avecina una explosión de la situación muy pronto y que será grande, pero subestimaron tales advertencias, dijo The Associated Press, el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el contenido de conversaciones sensibles de inteligencia con los medios, agrega el Times de Israel. En una de esas dichas advertencias, el ministro de Inteligencia de Egipto, el general Abbas Kamel, llamó personalmente a Netanyahu solo 10 días antes del ataque masivo, diciendo que los habitantes de Gaza probablemente harían algo inusual,
una operación terrible. Eso ya debiera hacer despertar las alarmas de cualquier servicio de inteligencia o de cualquier país si efectivamente te están diciendo que esto va a ocurrir, ¿no les parece, amigos míos? Según el sitio señalado, según esto señalado en el sitio INET, ¿verdad? Funcionarios egipcios anónimos dijeron al sitio que estaban impactados por la indiferencia de Netanyahu ante la noticia y dijeron que el primer ministro le dijo al ministro que el ejército estaba sumergido en problemas en Cisjordania. La oficina del primer ministro negó los informes en un comunicado el lunes. Sin embargo, Israel no solo estaba ignorando las claras advertencias de sus aliados. Para los palestinos en Gaza, los ojos de Israel nunca están muy lejos. Los drones de vigilancia suman constantemente en el cielo. Las fronteras, ojo, lo que comentaba en principio, altamente segura, está repleta de cámaras de seguridad y soldados de guardia. Las agencias de inteligencia utilizan fuentes y capacidades cibernéticas para extraer información. Pero los ojos de Israel parecían haberse cerrado en el periodo previo al ataque. Sorpresa del grupo Hamas. Esto es un fracaso, dijo Yavor Amidrov, ex asesor de seguridad nacional del primer ministro Netanyahu. Esta operación en realidad demuestra que las capacidades de inteligencia en Gaza no eran buenas. Amidror se negó a ofrecer una explicación por el fracaso, diciendo que se deben aprender lecciones cuando el polvo se asiente. Eh, Amir Abibi, un general israelí retirado, dijo que sin un punto de apoyo dentro de Gaza, los servicios de seguridad de Israel han llegado a depender cada vez más de los medios tecnológicos para obtener inteligencia. Dijo que los grupos en Gaza habían encontrado formas de evadir esta recopilación de inteligencia tecnológica, dando a Israel una imagen incompleta de sus intenciones. La otra parte aprendió a lidiar con nuestro dominio tecnológico y dejó de usar tecnología que pudiera exponerlo, dijo Abibi, quien sirvió como conducto para materiales de inteligencia bajo el mando de un ex jefe de Estado Mayor militar. Abibi es presidente y fundador del Foro de Seguridad y Defensa de Israel, un grupo de línea dura de excomandantes militares. Han regresado a la edad de piedra, señaló, explicando que no usaban teléfonos ni computadoras y llevaban a cabo sus asuntos delicados en salas especialmente protegidas contra el espionaje tecnológico. Pero todo esto que señala Bibi no tiene justificación alguna, amigos míos, cuando existe un informe por parte de la inteligencia egipcia diciéndote que 10 días después vas a tener un ataque feroz por parte de Hamas. Es imposible obviar un informe de esa magnitud. Al menos desde el punto de vista de la prevención, se toman medidas de seguridad. Esto es muy parecido, como señala un amigo acá, a lo que ocurrió con Piñera. Piñera, amigos míos, en Chile desestimó antes del 18 de octubre informes de inteligencia de la ANI en donde señalaba que había una infiltración de más de 600 inmigrantes chavistas en Chile y que se estaba produciendo un movimiento que tenía como inicio el pasar por los torniquetes, la famosa evasión, para posteriormente producir desorden, producir desmanes y caos y llegar al punto incluso de incendiar y dañar estaciones de metros. Y eso y se informó con antelación. Alberto Espina tenía la información, Sebastián Piñera tenía la información, sin embargo hicieron caso omiso. ¿Por qué se hace caso omiso de información tan relevante y tan específica, tal como ocurre acá en el caso de Israel, si es tan trascendente y si no te implica un mayor problema determinar recursos para la seguridad, para la vigilancia y para la prevención en aquellos días y para, por supuesto, la investigación? ¿Por qué resulta ser, amigos míos, que hacen caso omiso Israel, tal como hizo Chile con Sebastián Piñera, y permiten lo que ocurrió finalmente teniendo la información? Teniendo la información, porque ellos finalmente promueven la situación, es mi opinión, promueven que el caos suceda para producir los cambios, porque para producir los cambios requieres del caos. Los cambios no se producen si no existe caos de por medio. Estoy hablando de los cambios a nivel globalista, no a nivel social común y corriente de la gente común y corriente. Esto es en una escala superior. Y en este caso Chile promovió o se produjo un nuevo proceso constituyente, una nueva constitución completamente globalista gracias a esta situación. Y acá, en Israel, lo que se está produciendo es un conflicto que va a escalar y va a escalar uniendo otras naciones, lo que podría efectivamente desencadenar una tercera guerra mundial. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que cambia la situación geopolítica del mundo, tal como lo aventuró Albert Pike en sus cartas Illuminatis. Señaló efectivamente que tres guerras mundiales iban a ocurrir y la última era este enfrentamiento en Medio Oriente, que terminaban por transformar la sociedad. ¿Ok? La Primera Guerra Mundial se fortalece y aparece el comunismo. La Segunda Guerra Mundial aparece obviamente el nazismo, que es destruido, ¿verdad? Pero también aparece Naciones Unidas, no sé si ustedes lo recuerdan.
Y Naciones Unidas llega a transformar efectivamente desde la lógica de los derechos humanos y desde la lógica del respeto a las naciones, pero toma control sobre las naciones, porque además de adherirlas a sus acuerdos, también las va sometiendo poco a poco a los designios de Naciones Unidas. Hoy en día Chile es un perfecto ejemplo de esto. Chile está completamente sometido al poder de Naciones Unidas, así como muchos países también. O sea, Naciones Unidas surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pero surge con un propósito, que es solapadamente dominar las naciones, controlar las naciones y unificar este discurso para bajar las políticas que se deben aplicar finalmente para un mundo bajo la convivencia, ¿verdad? Hola Franco, bienvenido a CLB. Bueno, no he podido leer los comentarios de los amigos. Acá Despertar dice operación de falsa bandera. Pero efectivamente lo que ocurre es eso, es una transformación que va avanzando a raíz de estas guerras mundiales propuestas por el globalismo. Y la Tercera Guerra Mundial viene a consagrar definitivamente el establecimiento de un gobierno mundial. Es una guerra mundial, por supuesto, que no va a durar muy poco, que digamos, ¿verdad? Que va a ser un proceso decadente, que va a ser un proceso desgastante, en donde la gran mayoría de las naciones se va a ver obligada a participar y que va a ofrecernos seguramente como resultado la transformación completa del mundo, tal como lo conocemos. ¿Y por qué yo digo esto con tanta seguridad? Porque yo creo muchísimo en las revelaciones que realizan los iluminados de Baviera, los Illuminati. Es muy cierto lo que trazan porque tienen la visión de hacerlo y obviamente tienen los recursos para realizar esto durante toda la historia y lo han ido logrando. Efectivamente ya lograron sus dos primeras guerras mundiales y solamente falta una guerra mundial para la transformación definitiva y lograr esta pirámide, ¿verdad? En donde un pequeño grupo domina definitivamente el mundo y el resto de la sociedad que sobrevive es aplanada 100% y pasa a depender completamente del Estado, del gran hermano. Si finalmente el nuevo orden mundial es una concentración de poder absoluta por parte de una élite globalista, por parte de esa pequeña élite multimillonaria y con muchísimo poder que aplana al resto de la sociedad, desaparece la clase media y somos completamente dominados, volviéndonos dependientes de esta élite y a la vez también volviéndonos usuarios, no teniendo nada pero siendo, comillas, felices, como señala Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial. Ese es el verdadero propósito. Miren ustedes, amigos míos, acá tengo una de las personas más brillantes que yo he podido escuchar, el autor Edward Griffin. Él ha escrito un montón de libros, ha hecho documentales y es extraordinario. Y habla justamente, en este caso, de la Agenda 21, que es el nombre inicial de la Agenda 2030, y señala el verdadero interés de la élite en dominar a la sociedad sin transformarla. Miren ustedes, amigos míos, este video un segundo, por favor, porque esto a propósito de una tercera guerra mundial, una transformación social definitiva, el poder del Estado, el poder del globalismo sería completamente absoluto en el momento en que la tercera guerra mundial sucede, se consagra y transforma la sociedad por completo. Miren ustedes lo que dice Edward Griffin en el siguiente video porque es totalmente memorable. Agenda 21 is kind of a code name for a master plan originated at the United Nations to change the political and economic system of the world to one of total collectivism. And in order to do that, people must not be allowed to have independence. They must be dependent on the state for everything. Otherwise, they won't be easily controlled by the state. That means they can't have private property, mostly. They cannot have land of their own. They have to live in preferably high-rise apartments that are provided to them by the state as a benefit, so to speak. Oh, good, we got a free apartment. But these people at the top want all humans to be dependent on the largesse of the state. That means that they don't want anybody living out in the boonies. Anybody that's got a couple of acres of land and his own water supply and can grow his own food and that kind of thing, or have some sheep or some chickens, these people are a threat to the collectivist society because they aren't going to go to the politicians and say, please feed me, please clothe me, please give me shelter. They tend to be independent. That's the secret behind Agenda 21. They want people out of the country
They want corporations out there growing all the food and that kind of thing, but they don't want anybody living out there because that way they cannot be controlled. In order to control mankind, we have to get them all into the big cities. We have to rack them up and stack them up, get them dependent on the state for their food, their shelter, their electrical power, their water, everything. That's the dirty secret behind Agenda 21. Tremendo, tremendo, tremendo Edward Griffin. Ahí está lo que les estoy señalando, amigos míos. La revelación del colectivismo, como señala él, y efectivamente la dependencia estatal, finalmente, para que cada persona viva de las miserias y las migajas que el Estado decida entregarle a los ciudadanos. Esa es la definición del nuevo orden mundial, el poder plenipotenciario del Estado por sobre la sociedad y la dependencia de nosotros hacia ellos. No poder hacer absolutamente nada, no poder, como él señalaba, no poder sembrar, no poder tener ninguna propiedad, no poder tener nada nuestro, no tendrás nada, pero serás feliz, como dice el eslogan del Foro Económico Mundial, porque efectivamente todo pertenece a los globalistas. Por lo tanto, el ser humano se vuelve dependiente 100%. Eso que señala Edward Griffin, que tiene que ver con la Agenda 2030, es finalmente la consagración de este nuevo orden mundial. Y hacia allá es donde se producen estos cambios, estas transformaciones, como esta guerra que se está desatando hoy en día, que produce un nuevo modelo social y geopolítico. Una transformación en donde el Estado finalmente logra el control absoluto por sobre la sociedad y el ser humano desaparece, el individuo desaparece y somos todos parte de un colectivo, ¿verdad? Y ese colectivo depende fundamentalmente de las directrices que da el globalismo, de las directrices que da este nuevo orden mundial. Y las directrices son obedecer al Estado, las directrices es estar marcado, las directrices es estar inoculado, las directrices es hacer lo que el Estado te dice que tú debes hacer. De otra forma, no tienes acceso a absolutamente nada. Ahí es donde se une el mundo de las profecías, ¿verdad? Con el mundo real, porque efectivamente el poder del Estado es total y absoluto, lo que hace que dependamos 100% de él para poder vivir. En eso consiste, en la pérdida absoluta de la libertad del ser humano para ser oprimido, dominado y manejado por un grupo de globalistas y finalmente por Satanás. Porque de esto se trata finalmente, porque acá tú ves, al igual que en la guerra, tú ves la maldad reflejada. Si tú ves lo que está ocurriendo hoy en día en estos países, la forma en que asesinan a las personas, la forma en que la sangre corre con tal de obtener el propósito final, te vas a dar cuenta que no van a dudar en imponer eso si nosotros no nos defendemos como seres humanos. Van a intentar hacerlo a como dé lugar, como sea, porque finalmente lo que quieren es el control sobre el ser humano, sobre el individuo, ¿verdad? Y que finalmente el colectivismo sea el que domina las sociedades. Y un colectivismo que finalmente ellos son los que me lo manejan, obviamente, por cierto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante enlazar todas estas cosas en una sola dirección? Porque las cartas Illuminati revelan tres guerras mundiales. Ya hemos vivido dos. Hay una tercera que está a puertas, está sucediendo, ¿verdad? Estas tres guerras han tenido un propósito fundamental, han ido avanzando. La primera estableció el comunismo, la segunda creó Naciones Unidas y la tercera instauraría un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno mundial, un gobierno único mundial. Y esto, enlazado a esta famosa Agenda 2030, con la explicación que señala Edward Griffin, nos muestra un nuevo orden mundial en donde un pequeño grupo de élite domina la sociedad a través del poder plenipotenciario del Estado y finalmente lo hace vivir dependiendo de ellos, con migajas, sin acceso a la independencia, sin acceso a libertad, sin acceso a hacer lo que tú quieras hacer para vivir. Dependerás 100% del Estado para que efectivamente pueda ser dominado. Ese es la meta final, ese es como dicen los gringos, el goal final, ese es el propósito final. Dominar al ser humano, dominar que Satanás domina al ser humano y este mundo, y finalmente seamos oprimidos, ¿verdad? Todo finalmente concluye hacia ese destino. Para aquellos que llegaron ahora recién un poquitito tarde, amigos, tal como dice Marta acá, no podrás, llegará un momento que ya no podrás comprar ni vender
no la marca de la bestia efectivamente, porque finalmente de eso se trata esto. Para aquellos que recién no saben qué dijo Edward, se los quiero repetir para que lo vean, porque es realmente revelador. Él habla, entre otras cosas, de la educación marxista en Estados Unidos desde hace muchísimos años, de la destrucción de la sociedad y del dominio del globalismo. Y es un tipo realmente brillante, no es un loquito, no es un tontito, es una persona académico realmente brillante que entrega argumentos para explicar por qué el mundo se dirige hacia un gobierno mundial. Y se los voy a mostrar aquí sin llegar para que comprendan que efectivamente lo que está ocurriendo va en esa dirección, amigos míos. Vamos de nuevo a ver el video de Edward para que ustedes puedan entender de qué se trata. Es la Agenda 21, que es la actual Agenda 2030. Ese es el nombre que tiene actualmente para aquellos que no sepan a qué se refiere con Agenda 21, ¿verdad? Agenda 21 is kind of a code name for a master plan originated in the United Nations. Change the political and economic system of the world, one of totalism. In order to that, people must now have independence. They must on for everything. Otherwise, they won't they won't be easily controlled by the state. That means they can't have it property, mostly. They have land of their own, have to live in preferably prize apartments that are provided to them by the state as a benefit, so to speak. Oh, good, we got an apartment. But they want these people at the time want all humans to be dependent on the legitimate state. That means Bueno, me parece que tuvimos un pequeño problema con internet. Se cayó nuestra señal, amigos míos. No sé por qué razón, pero siempre ocurre. Siempre nos caemos por alguna extraña razón. Bueno, ya hemos vuelto acá. No sé si estamos en este momento de vuelta. Estábamos mostrando un video de Edward Griffin respecto a la famosa Agenda 2030. Espero que algunos hayan podido ver la primera pasada que hicimos del video. Ya, perfecto. Grove dice que estamos de vuelta. Perfecto. Se cayó la señal. La razón no tengo ni la menor idea, simplemente se cayó la señal. Y bueno, estamos de vuelta. Lo que señalaba anteriormente para cerrar el punto del conflicto entre Israel y Palestina es que este está abriendo las puertas, y yo estoy seguro, y hay mucha gente que nos ha criticado por decir esto, pero está abriendo las puertas para un conflicto mucho mayor, una tercera guerra mundial. Es imposible que Israel no tome los resguardos necesarios para evitar efectivamente la penetración de parte de Hamas en territorio propio. Es imposible. Esa gente se le permitió ingresar. ¿Y cómo se le permite ingresar? No teniendo ningún tipo de seguridad. Ingresaron porque no hubo ningún tipo de seguridad. Permitieron el ingreso libre por las fronteras, permitieron los ingresos libres por aire y además hicieron caso omiso a la advertencia 10 días antes de los servicios de inteligencia de Egipto, que les dijeron que algo terrible iba a ocurrir porque jamás iba a intentar llegar efectivamente a tierra de Israel. Hicieron caso omiso, no pescaron absolutamente nada de esto. ¿Por qué razón? Porque los líderes, no estoy hablando del pueblo, los líderes que son los que importan, porque son los que toman las decisiones, están permitiendo deliberadamente el conflicto y el caos. Y hay una desestabilización a nivel mundial. Es lo mismo que está ocurriendo en otro frente con Rusia y con Ucrania, Ucrania teniendo a la OTAN detrás, entregándole millones y millones de dólares para promover la guerra y para perpetuarla. ¿Ok?
Acá es exactamente lo mismo, el increciendo de este conflicto que inevitablemente va a terminar involucrando a otras naciones, lo cual va a generar una escalada para producir la tercera guerra mundial. Y eso es lo más peligroso que ocurre. Y según la carta de 1871 de Albert Pike, esa tercera guerra mundial termina por producir el cambio final hacia un gobierno único mundial, posteriormente a esa terrible situación que es una tercera guerra mundial. Realmente es horrible. Entonces entiendan, amigos míos, que es imposible que un país permita la agresión enemiga deliberadamente sin seguridad. Algo está ocurriendo ahí, algo está permitiéndose por razones que desconocemos, probablemente por lo que estamos señalando nosotros, pero se permitió el ingreso por tierra y por aire de grupos terroristas realmente peligrosos como Hamas. Y eso no puede ser una casualidad. Esto está siendo creado por diseño. Como siempre ocurren las cosas, nosotros esperamos que el tiempo demuestre si lo que decimos es verdad o no, tal como ocurrió con la educación sexual integral y las informaciones que presentamos con Carolina Gárate, tal como ocurrió con la inmigración, en donde les dijimos lo que iba a pasar y finalmente terminó ocurriendo, aunque mucha gente nos criticaba en el momento que estábamos diciendo lo que decíamos. Acá pensamos que es exactamente lo mismo. Va a ocurrir una degradación mundial por esta escalada de violencia que se está produciendo y que probablemente no termine porque el propósito es desencadenar el evento final y producir la transformación. Y va para allá, lamentablemente. A mí no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza que Israel haya hecho caso omiso a los informes de inteligencia de Egipto, señalando claramente lo que iba a ocurrir. No me cabe en la cabeza que no hayan aceptado la información porque eso era clave para entender y tomar las precauciones. ¿Por qué no lo hicieron? Porque acá se produce el problema, viene la reacción, como ustedes ya lo están viendo, ha venido una reacción potente y fuerte, y finalmente va a venir la solución que todos sabemos cuál va a ser. Y eso es realmente peligroso para el mundo, porque esto va más allá de un país, esto va a afectar directamente a todo el mundo. Acuérdense de mis palabras, amigos míos. Nuestro amigo dice, pero si Israel está haciendo todo a propósito porque a ellos les conviene la guerra, porque necesitan entablar el gobierno mundial con su anticristo. Esto es a nivel global. Estos son los líderes, no son los pueblos, son los líderes del mundo los que están implementando esto. Todos corrompidos por esta élite globalista siguiendo los planes. Son los líderes del mundo, no son los pueblos sufren, el pueblo palestino sufre, el pueblo israelí sufre por las decisiones terribles que están implementando estos verdaderos infelices que lo que quieren es definitivamente transformar la sociedad al costo que sea. No sé si ustedes han visto las imágenes de lo que está pasando allá, tanto para un lado como para otro. Es terrible lo que está ocurriendo allá. La muerte de personas inocentes es una cosa absoluta. Y esa barbarie es el globalismo. Es la barbarie porque no tienen corazón, no tienen sentimiento, no les importa absolutamente nada. Ellos ven a los seres humanos como hormigas, de las cuales no hay que preocuparse. Recuerdo una entrevista que se hizo en Estados Unidos hace mucho tiempo atrás a uno de los hermanos de Rockefeller. Hay un director que ya falleció, un director de cine, no recuerdo el nombre en este momento, pero se hizo una entrevista en Infowars, ¿verdad? Lamentablemente no recuerdo el nombre en este momento del director de cine a quien Alex Jones entrevistó, que era muy cercano, muy amigo de los Rockefellers. Y él señalaba efectivamente que el globalismo ve a los seres humanos como mascotas. No les dan estatus ni siquiera de personas. No les importa lo que ocurra con ellos. Simplemente van a llevar sus planes hacia adelante, no les interesa a la gente, no tienen empatía ni amor por el ser humano. Desde el momento en que instauran, por ejemplo, la muerte de un inocente y le llaman derechos reproductivos o aborto, es porque el valor de la vida es cero para ellos. Es cero. Un ser humano, un niño que no tiene maldad alguna. Aaron Russo, muchas gracias, querido amigo. Aaron Russo. Tremenda entrevista para aquellos que no la han visto. Aaron Russo ya falleció hace muchísimos años. Él dio una entrevista a Alex Jones en exclusiva, en donde señala efectivamente los planes de la élite. De hecho, anticipa el 9/11 en su momento ahí perfectamente, pero también señala que al globalismo no le importan las vidas de los seres humanos. No les interesa la cantidad de gente que muera para que los planes se promuevan y se concreten. Y es lo que usted ve hoy en día en la guerra, las imágenes crudas, esa maldad que existe para provocar la guerra y para que la gente muera de una forma absolutamente aberrante, es la demostración perfecta de que al globalismo, al satanismo, no le importa el sacrificio humano, no le importa la forma en que muere la gente, sean niños, sean bebés, sean ancianos, sean jóvenes, les da lo mismo.
está en el nivel de deshumanización de estas personas, que simplemente con tal de lograr el propósito final, el establecimiento de un nuevo orden mundial, la gente si tiene que morir, va a morir y da lo mismo que eso ocurra. De hecho, este Rockefeller, amigo de Aaron Russo, le dice, no te preocupes de los demás, preocúpate de ti, no te preocupes de los seres humanos, no significan nada, solamente te tienes que preocupar de ti. Así es, amigo mío. Aaron Russo es el director, amigo de la familia Rockefeller, que presenta efectivamente las revelaciones íntimas de las conversaciones que tenía con este Rockefeller, ¿verdad? Uno de los hermanos, donde efectivamente le anticipa el evento del 9/11, donde termina ocurriendo lo que todos ustedes saben, y que finalmente les dice que el ser humano vale esto, vale nada, y que los planes globalistas van a seguir adelante sin importar lo que tenga que suceder. Le dice a Aaron Russo en un momento, preocúpate de ti, preocúpate de tu vida, ¿qué te importan los demás? Y es así como efectivamente piensa la élite del mundo, no le importan los seres humanos. Como dice acá Yamil, el demonio odia la creación de Dios. La vida de los seres humanos se deshumaniza, justamente. El ejemplo son los niños. Miren ustedes, ¿a qué equivale la vida hoy en día de un niño? Díganme ustedes, amigos míos, de un bebé, ¿a qué equivale la vida? A nada. Me atrevo a decir que muchas veces la vida de un perrito, la vida de un gato, bajo esta sociedad nueva, ¿verdad? Nihilista, vale muchísimo más que la vida de un niño. Si un perrito es atropellado, un gato es atropellado injustamente y muere, qué sé yo, salen muchos a marchar. Si muere un niño a nadie le importa, porque han desnaturalizado, han deshumanizado a las personas para que la vida valga nada. Y estamos hablando de la vida de seres inocentes, seres sin pecado. Y así es como deshumanizaron completamente em, a las personas, ¿verdad? Y eso es parte efectivamente de esta idea globalista de destruir al ser humano por completo y deshumanizarlo. Entonces, lo que decía y revelaba Aaron Russo en esa tremenda entrevista, pero es tremenda esa entrevista, es que efectivamente a los globalistas no les importa absolutamente nada lo que le pasa al ser humano. Solamente les interesa sus planes y su propósito de un nuevo orden mundial. Bueno, a propósito de nuevo orden mundial y a propósito de transformaciones, vamos a ir obviamente a lo que nos convoca el día de hoy, amigos míos. Quería referirme a lo que estaba pasando en Israel, absolutamente, porque mi impresión es la que acabo de dar. Se viene una tercera guerra mundial y se viene una transformación política y social a nivel mundial desastrosa, pero ahora vamos a avanzar hacia algo que realmente nos preocupa acá a nivel nacional, porque también es una transformación, porque también es la puerta abierta para la Agenda 2030 y el poder del internacionalismo. Y es que Teresa Marinovich se enfrentó ya definitivamente al Partido Republicano, ya venía teniendo muchas diferencias, porque gusto o no, Teresa Marinovich es una mujer con carácter y es una mujer con determinación. Y además de eso, es mi opinión, tiene muchísimos argumentos, es una persona muy inteligente y tiene el don de la franqueza, razón por la cual ella no se puede quedar callada ante la injusticia, no se puede quedar callada ante la mentira, no se puede quedar callada ante el engaño. Aún siendo José Antonio Cast. ¿Por qué digo aún siendo José Antonio Cast? Porque ella fue apoyada en su momento por republicanos y porque ella tiene una buena relación con Cast. Por lo cual estoy seguro de que no le agradó para nada y no le agrada tener que irse en contra de ellos, ¿verdad? Por una cuestión de respeto, por una cuestión de cariño. Pero Chile está por sobre cualquier situación personal. Por lo tanto, si ella ve que detrás de la nueva constitución hay un engaño, hay fallas, hay problemas futuros para los chilenos, por cierto, lo va a denunciar y lo va a decir, aunque se echa a todos los fanáticos encima, porque ahora se han creado en especies de sectas en donde cualquiera que sale a atacar un ideal se vuelve un fascista encubierto, un no sé qué, un no sé cuánto, cualquier etiqueta para intentar censurar la opinión de aquel que no piensa como la gran mayoría. En este canal hemos llamado a rechazar y lo seguimos sosteniendo y lo hemos dicho un montón de veces, fundamentalmente porque los bordes no son eliminables y los bordes, tal como explicamos en un video hace unos días atrás, le abren la puerta a la Agenda 2030. Por ejemplo, el borde número 11 que tiene que ver con el cambio climático, la biodiversidad y la protección de la naturaleza. Eso enlazado con los acuerdos internacionales permiten que Naciones Unidas nos diga qué tenemos que hacer en materia de cambio climático. Y eso si implica subir los impuestos, hay que subir los impuestos. Si eso implica cerrar
estas generadores de energía eléctrica, hay que cerrarlas. Cualquier cosa que se diga se le da la puerta abierta porque básicamente se les entrega soberanía para que ellos decidan cómo aplicar las políticas públicas acá en Chile. Bueno, es una de las cosas que claramente a Tere Marinovich no le agrada, la intromisión internacionalista, aunque muchos han intentado creer o decir más bien que ella apoya la inmigración ilegal, ha salido a aclarar que ella no apoya la inmigración ilegal y es un punto súper válido señalar que una cosa es la inmigración, que es ordenada, que cumple con los requisitos y que viene a aportar, versus la inmigración ilegal, que es la que entra por el aire, a través de Laos, por ejemplo, hace muchos años, o la que ingresa por Colchane y el norte del país, totalmente indocumentada, con antecedentes penales y que no viene a aportar nada, sino que simplemente han destruido el país. Y Teresa Marinovich señala lo siguiente, amigos míos. Dice, se suma Marinovich a la opción en contra. Crece en la derecha frente al proceso constitucional. Hay mucha gente que ya ha señalado abiertamente que va a votar rechazo, pero también hay una creciente tendencia, y hay que señalarlo, en favor del apruebo, ¿verdad? En estos días. Dice, a medida que se acerca el término del trabajo de los órganos constituyentes, las voces contrarias del proceso van aumentando, incluyendo algunos representantes emblemáticos de la derecha y de la oposición al gobierno, sector que lidera la labor constitucional, tendencia que ha sido medida por diferentes encuestas y estudios, entre ellos el de la Agenda Criteria, que en su edición de octubre reveló que entre quienes se identifican con la derecha siguen siendo mayoritariamente la intención de votar en contra, con un 37%, en contraste, la opción a favor que cuenta con un 32% de apoyo. En esa línea, una de las referentes del sector en sumarse a esta corriente es Teresa Marinovich, cercana efectivamente al Partido Republicano, quien compartió una declaración llamando a votar en contra a través de sus redes sociales. Marinovich, rostro de la Fundación nuevamente, expresó sus razones y las del movimiento de ultraderecha, dice el diario de derecha, para rechazar el texto que emana del Consejo Constitucional. Según ella, sus ideas más fundamentales se ven comprometidas con la propuesta. Difícilmente puede ofrecer certezas y garantizar estabilidad un texto constitucional que contiene en sí mismo el germen de su destrucción y la anticipación de su propio fracaso, dijo la ex constitucional. Palabras absolutamente decisoras y claves. Difícilmente puede ofrecer certezas y garantizar estabilidad un texto constitucional que contiene en sí mismo el germen de su destrucción y la anticipación de su propio fracaso. Un ejemplo de ello, el Estado social es un fracaso asegurado absoluto, tal como ocurre en el resto de Latinoamérica. Y a mí no me vengan a decir que se va a hacer al estilo alemán o que se va a hacer al estilo europeo. No, mentira, amigos míos. Acá las cosas se hacen históricamente al estilo latinoamericano. Y un Estado social al estilo latinoamericano es un Estado social fracasado, destruido y que produce solamente miseria y pobredumbre en la sociedad. Y eso es la única verdad empírica y objetiva de lo que ocurre en Latinoamérica desde siempre, amigos míos. Y ejemplos sobran y ustedes lo saben. Junto con otros integrantes de la Fundación Nuevamente, señalaron en un video que a quienes tomaron ya la decisión irrevocable de votar en contra o están inclinados a hacerlo, les invitamos a mantenerse firmes y a no tolerar argumentos falaces. Por otro lado, comentan que la posición que toma un grupo radicalmente opuesto al propio, en este caso es el Partido Comunista, no es razón suficiente para optar por la alternativa opuesta. Da lo mismo en este caso lo que vote el Partido Comunista, porque el Partido Comunista tiene su propia agenda. El Partido Comunista quiere rechazar para producir nuevamente otro proceso constituyente. Nosotros hemos señalado acá, amigos míos, en el canal, que la lógica es rechazar y que se acaba la cuestión. No que haya otro proceso constituyente, que se acabe la cuestión. Se queda la constitución actual y se queda por 30 años mínimo. Y se acabó el tema. Si la gente vuelve a rechazar por segunda vez es porque no quiere cambiar la constitución. Ya le van a haber propuesto dos opciones de constitución nuevas a la ciudadanía y ambas las rechaza. ¿Cuál es la señal y qué significa eso? Que la gente no quiere una nueva puta constitución. Y es el punto final de esto. Y es el punto definitivo. Por lo tanto, lo que dice Tere Marino tiene mucho sentido, porque si ella no está de acuerdo con esta nueva constitución, si tiene elementos claves como el que señalamos el Estado social, elementos claves como entregar la dependencia de la biodiversidad y el cambio climático a organismos internacionales como Naciones Unidas, lo que implica entregar soberanía, es decir, no puede suceder. Y los bordes son eternamente los limitantes de este proceso constituyente, desde el que ya nace mal parido, razón por la cual no se puede aprobar. Y Teresa Marinovich es muy coherente con lo que piensa.
Porque si ella ve que el mamarracho, el nuevo mamarracho no sirve, simplemente no se puede votar a favor. Y para nosotros nos sirve básicamente porque tiene bordes que están construidos en favor del internacionalismo. Le gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste. Esta constitución que se está haciendo sí tiene puntos positivos y yo los he recalcado en diferentes programas, pero tiene los bordes inamovibles y eso hace imposible, porque habría que estar loco para querer entregarle el poder a Naciones Unidas más del que ya tiene a través de la nueva constitución, modelo que se quiere aplicar el día de mañana para todos los países. La Agenda 2030 en la Carta Magna, no en las leyes, en la Carta Magna que nadie puede cambiar porque una constitución, insisto, se varía o se cambia o se modifica después de muchísimos años, razón por la cual esta gente podría efectivamente hacer lo que quisiera con Chile, ¿ok? Este nuevo proceso nace de forma espuria, nadie lo quería, nadie quería este proceso. Simplemente el internacionalismo y la corrupción política chilena hacen posible este proceso. La gente dijo, se rechaza, se mantiene la actual constitución y se acabó. Y punto, ¿verdad? Hola Carolina, bienvenida a CLB Enigma. Hola querida Verónica. En contra, dice María. Ese fue el acuerdo inicial. Se rechaza y se termina la cuestión. Pusieron turbiamente un segundo proceso. Turbiamente. Y todos los políticos saben que esto es turbio. Todos lo saben. Sin embargo, siguen adelante. Y no solamente eso, fijan 12 bordes que llaman definitivamente al rechazo final de esta propuesta favoreciendo las intenciones de Naciones Unidas, en donde efectivamente no iban a correr los mismos riesgos, por lo cual pusieron una base que no se podía tocar, que no se podía modificar, y a partir de ahí empiezan a construir. Entonces da lo mismo en términos prácticos lo que haga Republicano, porque con 12 bordes inamovibles que comprometen la soberanía del país y la capacidad de libertad del país de decidir, no hay nada que dialogar, ya incluso de manera independiente al propio proceso espurio, ¿verdad? Ya incluso independiente a eso. Entonces mucha gente que cree que le abre la puerta el rechazo a la insistencia del Partido Comunista y de todos estos radicales progresistas para un tercer intento, tienen que entender que el a favor hoy en día compromete a Chile al internacionalismo, lo somete al internacionalismo y que un Estado social al estilo latinoamericano es un desastre asegurado. Si recuerdan, amigos míos, que a nosotros no nos gobierna Europa, perdón, no nos gobierna Alemania, ni nos gobierna Suiza, no nos gobiernan políticos alemanes ni políticos suizos, a nosotros nos gobiernan políticos chilenos. Si ustedes vieron lo que ellos hicieron con toda la plata de las fundaciones, amigos míos, toda la corrupción donde no hay nadie detenido, imagínense ustedes si tienen el poder de decidir qué hacer con Chile a nivel social. Por supuesto que va a ser una corruptela absoluta. Por eso hay que fijar nuestra mirada en los ejemplos latinos, porque es el político latino el que rige los destinos de nuestros países, no el político europeo. El chileno no tiene pensamiento europeo, menos a nivel político donde llega cualquier basura a ser político hoy en día. Cualquier mamarracho, partiendo por el presidente de la República. ¿Cómo usted va a confiar en los políticos chilenos para que el Estado social sea con responsabilidad fiscal y funcione como corresponde si son tipos realmente corruptos? No son como los políticos alemanes, no son como los políticos finlandeses, no son como los políticos suizos. Acá existe corruptela en todos los niveles y en todos los partidos, razón por la cual es imposible creer que un Estado social bajo ese dominio de la clase política chilena sea algo bueno y vaya a funcionar. Va a ser un desastre. Si ya de la manera actual se roban todo y es un desastre las promesas sin cumplir que hacen, imagínense ustedes si les entregas el poder de ser un Estado social. Va a terminar siendo el mismo desastre que es en Cuba, en Venezuela y en Argentina. No hay diferencia. El estándar latino es ese porque la clase política dominante se comporta de esa manera. Y antes el político chileno tenía más decencia. Hoy en día, ¿me puede decir alguno de ustedes qué político es decente y representa de verdad al verdadero chileno? ¿O a usted le parece que el Frente Amplio representa muy bien al país? ¿O a usted le parece que Renovación Nacional, la UDI o el Partido Comunista representan bien al país hoy en día? ¿Que son ejemplos de pulcritud económica, de responsabilidad, de transparencia? ¿Existe efectivamente condena absoluta con cárcel y denuncias para aquellos que roban hoy en día en la clase política? Ninguno. Ninguno está en la cárcel. ¿Cómo se les va a entregar poder el día de mañana?
a esa gente que se comporta como las WIFA. Es imposible. Es imposible que funcione bien. Por eso que ese germen de autodestrucción que señala Teresa Marinovich es la palabra perfecta para definir esto. Es un germen de autodestrucción, porque lo único que puede hacer la Constitución realmente es frenar el poder político, pero no darles más poder político. Y eso es lo que están haciendo, les están dando más poder político. No contentos con eso, les están dando poder a la Agenda 2030, marcadísima por el cambio climático, marcadísima por el cambio climático, el impuestazo verde, el cierre de las termoeléctricas, todo lo que signifique la creación de combustible, de energías tradicionales. ¿Para qué? Para tener dando vuelta unos palitos que no generen ningún tipo de energía y que además sea costosa, absolutamente ineficiente, y es cosa de ver el caso propio alemán para darse cuenta que es totalmente ineficiente la energía renovables para cubrir las necesidades de la sociedad. Y nosotros que producimos menos del 1% del CO2 famoso, ¿nos quieren cargar con estas políticas de la ONU? ¿De verdad alguien cree que eso es algo correcto para Chile? E implementarlo, ni siquiera por ley, implementarlo a través de la Constitución, es una locura. Así es el borde 11, como señala Margarita Aguilera, lo que habíamos dicho antes. Es una aberración. Es que de verdad hay que estar loco para creer que eso va a ser una buena noticia para el país. Va a terminar siendo efectivamente un germen de autodestrucción. Y el resultado de eso es afectación directa para los chilenos, el resultado de eso es afectación directa para el bolsillo de los chilenos a través de alzas de impuestos, el resultado directo es la afectación para los pescadores, que se les va a prohibir el día de mañana sacar pescaditos del mar, el día de mañana no se va a poder sembrar, no se va a poder hacer absolutamente nada, porque aquellos que saben cómo funciona la Agenda 2030 saben que quieren arrasar con el cultivo y con todo lo que tenga que ver con el área de elección libre para hacerlo en las tierras y que solamente algunos van a poder hacer esto el día de mañana y que cumplan con los estándares que van a ser las grandes empresas, las multinacionales, y que le van a quitar las tierras a la gente, porque de eso se trata. Miren lo que ocurrió en Holanda, miren lo que pasó en Holanda, donde tuvieron que salir todos los granjeros a defender sus tierras porque se las querían quitar. Para aquellos que no entienden verdaderamente cómo funciona el globalismo y que hablan solamente de política como si fuera un conjunto de personas buenas que está tratando de mejorar la calidad de vida de las personas porque no entienden la Agenda 2030 un carajo y porque no entienden hacia dónde va dirigida esa Agenda 2030. Van a quitarle poder a la gente con la excusa del cambio climático, a los granjeros, a los pescadores, a todos aquellos que trabajan la tierra, que trabajan con los recursos naturales. Entonces, si usted mete eso en la Constitución, como algo inamovible y supeditado a los acuerdos internacionales para que la señora ONU le diga lo que tiene que hacer al país, estamos completamente liquidados. Y solamente ese punto, ni siquiera el Estado social, solamente ese punto ya es razón fundamental para rechazar, pero fundamental para rechazar, completamente. Y acá salieron a atacar a Teresa Marinovich, los perros rabiosos que yo les llamo, que son de todos los lados, la salen a atacar porque ella tiene su propia opinión y la defiende, insisto. Tú puedes criticar muchas cosas de las personas, pero no puedes criticar la inteligencia de esta chica, porque ella tiene mucha inteligencia. Acá señala, yo creo y defiendo ideas, no grupos y personas. La mejor demostración de esto es justamente que haya ido contra republicanos y contra José Antonio Cast, porque ella no tiene una mala relación con republicanos. Al contrario, yo estoy seguro de que tiene mucho cariño y mucho afecto con ellos. Pero ¿qué es lo que está en primer lugar para todos nosotros? Chile está en primer lugar. No hay nada más importante que Chile. Y si eso implica irse en contra de un partido político, irse en contra de quien sea, se hace, porque el bienestar del país está primero. Muchas veces nos ha pasado, obviamente en un nivel muy distinto a nosotros, tener que ir en contra de muchas opiniones que incluso la gente dice acá en el canal, de muchos pensamientos que las personas eh, patriotas, ¿verdad? Como se les dice, la gente que está contra el globalismo, tiene preseteada. Y nosotros vamos y decimos que tal vez eso no es así, es otra la mirada. Y nos han criticado, pero nosotros creemos lo que hacemos. Nos pasa lo mismo que Teresa Marino, y por eso que la entendemos. Porque en el afán de buscar lo que es correcto, muchas veces tienes que decir cosas que son impopulares. Hicimos un programa acá con Rubén en la segunda vuelta de las presidenciales, antes de las votaciones. Y dijimos ese día en la noche, José Antonio Caz está vendido al globalismo, está entregado al globalismo. Nos taparon en insultos, nos dijeron que éramos lo peor, que cómo se nos ocurría decir esas cosas, que atornillábamos al revés.
nos dijeron de todo. Y nosotros lo entrevistamos a él acá. Y le preguntamos sobre el avance de China, le preguntamos sobre la ONU, le preguntamos también sobre el tema de la libertad de elección. Él defendía la libertad de elección. Llegaron las elecciones, puso a Paula Daza en la Subsecretaría de Salud, una de las personas que más oprimió la libertad de los chilenos. No basta con las palabras, son los hechos lo que definen finalmente lo que hacen las personas. Entonces tuvimos que también aguantar el ataque y el ir en contra. ¿Pero en qué? En aras de defender la verdad, en aras de defender lo que creemos que es correcto. Y a mí me parece, personalmente, que Teresa Marinovich está defendiendo en este caso lo que cree que es correcto ante un pésimo proyecto que, insisto, nace mal parido porque viene con 12 bordes que no son modificables, razón por la cual no hay ninguna posibilidad de que nos beneficie a largo plazo esta constitución. Reitero, hay cosas muy interesantes y muy valiosas, pero que obviamente no son superiores a los 12 bordes. Y eso implica compromiso con la soberanía nacional, ¿verdad? Miren ustedes, hoy en día ya se está avanzando en este proceso que debió haber estado terminado, me parece, pero continúa todavía con algunas demoras. Consejeros republicanos buscarán reponer normas rechazadas por expertos sobre expulsión de migrantes y contribuciones. Aún así, el delegado Luis Silva, el profesor Silva, hizo un balance positivo tras el despacho de las observaciones y afirmó que su bancada tiene, comillas, libertad para desenmarcarse del voto de su experto Carlos Frontaura. Acá hay un punto que yo quiero señalar simplemente porque ya en Chile el pudor político se ha perdido por completo. Y estos infelices están destruyendo el país desde adentro hace muchísimo tiempo. ¿Cómo puede ser que en Chile, independiente a cualquier color político que usted tenga, se esté discutiendo o no la expulsión de migrantes ilegales? ¿Cómo puede ser posible que en Chile se esté discutiendo la expulsión de inmigrantes ilegales, cuando eso debiera ser una política básica del país? ¿Te das cuenta cómo los políticos en Chile son antipatria? ¿Te das cuenta cómo ellos son los que van en contra del país y son los que promueven el daño al país? Imagínate que están cuestionando, y en este caso muy puntualmente la gente de izquierda, la expulsión de inmigrantes ilegales. O sea, ¿en qué cabeza antichilena, destructiva del país, alguien puede poner en discusión la expulsión de gente que ingresó ilegalmente al país, entre ellos los propios narcotraficantes? ¿Cómo puedes anteponer tu basura de ideología a la seguridad nacional, al sentido común, a lo más básico? Lo lógico es expulsar a aquellos que ingresan de forma ilegal en tu casa. O tú le vas a abrir la puerta a un extraño y lo vas a invitar a tomar once y no sabes ni siquiera quién es. Y no lo vas a dejar que se vaya porque no corresponde. No puede ser que tengamos este nivel de políticos en Chile. Esto es verdaderamente, la miseria política está instaurada en Chile por diseño. Discutir sobre si es conveniente o no dejar en esta nueva constitución la expulsión lo antes posible, que le llaman, que quién sabe cuánto tiempo puede demorar eso, la expulsión o no de inmigrantes ilegales, no inmigrantes que cumplen con los requisitos, no, ilegales. No expulsarlos, te hablan de, de los hijos de puta que son los políticos chilenos. Porque hay que ser muy cabrón hijo de puta para no pensar en el bienestar de la gente. Yo les he dicho, hay chilenos que han muerto en manos de bandas extranjeras. Y eso parece que no conmueve a la clase política. No les importa la vida de las personas. Porque si les importara la vida y la seguridad de las personas, obviamente esa norma estaría puesta por defecto y nadie la discutiría. Porque es una norma básica de convivencia, la seguridad nacional, la soberanía, la protección de las fronteras, no siquiera debería estar en tela de juicio. Solamente estos hijos de puta, antipatria, antichilenos, son los que promueven esto. Entonces estamos en el horno literalmente con esta clase política. Se dan cuenta que un punto fundamental debería ser una especie de test psicológico para que esta gente que llega al poder político, senadores, diputados, alcaldes, presidentes, tuvieran como base fundamental el raciocinio básico de proteger la nación y no de entregar la nación.
¿De verdad que esta gente necesita observar a Víctor Orbán, por lo menos, para darse cuenta de lo que significa la protección de las fronteras y preservar el interés nacional por sobre el interés de los extranjeros o el interés de aquellos que en los medios de comunicación presionan para que se abran las fronteras de par en par? Es increíble que este tipo de cosas se estén discutiendo siquiera en el proceso constituyente. ¿Pero por qué es increíble? Porque es de sentido común proteger las fronteras del país. Mira lo que te estoy diciendo. Es de sentido común proteger las fronteras del país, sobre todo de aquellos que ingresan de forma ilegal. ¿Cómo se tiene que explicar esto? ¿Cómo vamos a tener que explicar lo lógico? Es una aberración. A eso hemos llegado por tener políticos anti-Chile. A eso hemos llegado por tener políticos anti-Chile. Que tengamos que discutir lo obvio, amigos míos. Que tengamos que discutir algo que no debiese ser discutido, sino que debiera estar dentro de las bases lógicas de nuestra sociedad. Cómo proteger las fronteras. Algo tan básico y elemental que no merece ni siquiera discusión. Ari Sifu dice, Kast solo representa a algunos republicanos, no me interesa ni representa ningún no me interesa ni representa ningún partido. Bueno, supongo que la gente que es de republicano, que milita en el partido, que tiene simpatía, tendrá la posibilidad y la libertad de decir que está de acuerdo o no, ¿verdad? De decidir si no le gusta el proceso constituyente como está quedando y decidir votar en contra. Tiene toda la libertad de hacerlo. Grande Fernando dice mi querido amigo Aristóteles. Sonia dice, ¿verdad? Ningún político, dice Sonia, habla del banco para inmigrantes patrocinado por la ACNUR. Es que finalmente te dicen, por ejemplo, en esta nueva constitución, expulsar a inmigrantes ilegales en el menor tiempo posible. Pero ¿por qué mejor no colocas en la nueva constitución eliminar los acuerdos internacionales que vayan en contra de la soberanía del país? Si tú ves que los pactos firmados con Naciones Unidas te hacen recibir personas inmigrantes en calidad de refugiados, porque todos vienen en calidad de refugiados, y entran de forma completamente ilegal, gracias a la ACNUR, gracias a Naciones Unidas, ¿por qué no eliminas eso? ¿Por qué en vez de expulsar, en vez de de parchar el problema, por qué no solucionas el origen del problema? ¿Por qué no arreglas de inmediato el problema? Si acá, amigos míos, tienen a toda la gente engañada, esto es toda una mentira. Cuando, por ejemplo, sale el gobierno de Boric diciendo que han expulsado a 88 personas y los mandaron de vuelta, no sirve de nada, es una mentira absoluta y asquerosa, porque mientras expulsaron a 88 entraron 1000, razón por la cual tú nunca vas a dejar de tener un alza en la ilegalidad, en el ingreso ilegal al país. Pero ¿por qué ningún político se mete con la ONU? Porque son todos parte del mismo problema. Porque si existiera verdaderamente un político comprometido con Chile, diría, se tienen que cancelar los pactos con Naciones Unidas, porque a partir de esos pactos permitimos el ingreso de ilegales durante todos los gobiernos, partiendo por Bachelet hacia adelante. No tocan el problema porque no quieren solucionar el problema. Te dicen, vamos a expulsar a la gente en el menor tiempo posible. ¿Y de qué me sirve si vas a expulsar a 100 y tienes metiéndote todos los días a 3000? El país lo vas a reventar igual. Entonces estos políticos infelices lo que hacen es engañarte, porque te dicen que van a solucionar el problema cuando en realidad no van a la raíz del problema. No solucionan la raíz del problema. No se atreven a meterse con la ONU porque tienen entregado el país y porque no les interesa inmolarse por el país. No tienen el carácter ni los huevos para defender a Chile. No, vamos a promover la deportación rápida, lo más rápido posible. Anda a ver si te van a dejar los organismos internacionales, los organismos que creó Michelle Bachelet puestos en diferentes lugares para ver si te permiten sacar a esta gente. Van a apelar contra cualquier intento de expulsión y los van a tener ahí expulsándolo en 6, 7 meses recién. Con Cueva van a expulsar a 50 y ya vas a tener 10.000 dentro del país. El mayor problema no es la expulsión rápida. El mayor problema es cerrar la puerta de ingreso por las fronteras de Chile. Y los políticos cobardes anti-Chile no son capaces de decirlo, porque están comprometidos con el globalismo. Y eso es lo que tú tienes que entender. Están comprometidos con el globalismo. ¿Por qué no mencionan los acuerdos con Naciones Unidas? ¿O tú crees que Chile no tiene la capacidad militar?
no tiene la capacidad de infraestructura para cerrar las fronteras e impedir que ingresen, ¿de verdad? ¿Has visto cómo pasan al lado de los militares? ¿Has visto incluso que carabineros y militares les ayudan a cruzar la frontera? Eso no es porque son buena onda o porque simplemente se les ocurrió dejar pasar a todos los ilegales. Es porque simplemente los acuerdos internacionales supeditan a Chile a entregar su soberanía y a que ingresen todos bajo la figura de refugiados. Esa es la razón. Y así tienes más de 2 millones de personas metidas en un 90% de forma completamente ilegal. Y ahí tienes al Tren de Aragua, ahí tienes a las bandas de narcotraficantes, ahí tienes a los prestamistas gota a gota, ahí tienes a los sicarios. No es casual, nada de esto es casual, nada de esto es casual. Tienen reventado el país de esta forma, pero no van a la raíz del problema. Cast no va a la raíz del problema. El Partido Republicano no va a la raíz del problema. El Partido Comunista menos va a ir a la raíz del problema si quiere que Chile se destruya. Menos va a seguir colaborando cuanto sea necesario con la ONU. Lo mismo que el Frente Amplio. Recuerda tú cuando el Frente Amplio decía que había que darle a todo el mundo casa y beneficios sociales aunque fueran ilegales. Esa gente quiere destruir el país y a la vez quiere reventarlo para que todos después tengan dependencia estatal, dependan de las migajas del controlador, es decir, la propia clase política. Primera vez que te veo y me encanta que digas las cosas como son y el trato a los políticos basura, un chileno corazón, así se habla. Muchas gracias, amigo mío. Es que es de sentido común, Ari. Esto es de sentido común, es no ser políticamente correcto, es decir la verdad. Acá no se está pensando en el bienestar del país, ni siquiera republicano está pensando en el bienestar del país. ¿Por qué no se atreve a tocar a la ONU? ¿Por qué no se atreve a tocar a la ONU? ¿Por qué ahora que están construyendo un nuevo proceso constituyente no se atreven a tocar los pactos? ¿Por qué no se atreven a limitar el poder de la ONU? Si no tienen los huevos, los caracteres ni la capacidad eh, legal o lo que tú quieras, jurídica, de expulsar a Naciones Unidas, ¿por qué no limitas su poder? Si tú ya has visto lo que han hecho con más de 2 millones de personas entrando por las fronteras durante todos estos años, tú sabes el daño que se ha producido. Eres perfectamente consciente. Cast ha ido a Arica, ha ido a Colchane, él mismo ha visto la situación. Johannes ha visto lo que está pasando. ¿Por qué no son capaces de limitar el poder de Naciones Unidas? Si no puedes eliminarla de cuajo, ¿por qué no eres capaz de limitar el poder de Naciones Unidas? Ya lo dijo Bukele. Aquellos que se comprometen con la violencia o con la corrupción finalmente son parte de lo mismo, porque no son capaces de torcer el destino, no hacen verdaderamente la diferencia. Y esta es la oportunidad por lo menos de hacer un llamado. Quizás se rechaza el punto, da lo mismo, pero tú haces un llamado de protección de la soberanía nacional, porque es un punto clave. Para la gente es muy importante devolver la seguridad. No basta con expulsar a aquellos que ingresaron de forma ilegal y que tienen antecedentes penales, por ejemplo. Basta, en primer lugar, y es importantísimo, cerrar el ingreso masivo diario que ocurre en nuestras fronteras, producto de los acuerdos internacionales. Es tan simple de entender que solamente la corruptela política es la que hace imposible que ni siquiera se intente realizar este cambio. Razón por la cual, insisto, amigos míos, para aquellos incautos que van a decir, ¡uy, qué bueno, qué rico! Van a expulsar en el menor tiempo posible ilegales. ¿De qué te sirve si van a expulsar a 10 mientras están ingresando ese mismo día 100? ¿De qué te sirve? Van a reventar el país de igual forma, porque no están atacando el problema, están atacando el resultado final. Acá tienen que cerrar la llave, aquí tienen que bloquear, aquí tienen que poner el muro, aquí tienen que frenar para que no ingresen más. Y después, ya los que están dentro tienen que empezar a inspeccionar para sacar a aquellos que entraron de forma ilegal, cosa que haría cualquier país decente y correcto. No sé si han visto en las calles de Providencia, en las calles de Las Condes, en las calles de Ñuñoa, de Macul, de todos lados, la cantidad de gente en las calles venezolanos pidiendo plata y que entraron literalmente de esa forma, sin ni siquiera 2 pesos en el bolsillo, a vivir en las calles. Mucha de esa gente termina pasando a la delincuencia y esto está completamente normalizado, porque en Chile el ingreso en fronteras que ya no existen en absoluto está normalizado. Y esta nueva constitución promete algo que es falso, en el menor tiempo posible. Va a tener oposición de la oficina migrante, va a tener oposición del INDH, va a tener oposición
de los jesuitas va a tener oposición de todo el mundo. Y vas a expulsar luego de 6 meses con cueva a 8 ilegales. Y van a haber ingresado 600 ya a Chile. Es chamullo, es humo, es humo. La única solución es cancelar los pactos con Naciones Unidas y limitar su poder de acción en Chile. Es lo que hace Hungría, es lo que hace Polonia. No les permiten que les invadan su casa. Cuidan a su gente, cuidan su país porque quieren que su gente viva en paz. No es tan difícil entender el trasfondo de todo esto. No es tan difícil. Darle prioridad, poner en primer lugar a los chilenos. Es de todo sentido común, salvo para toda la clase política antipatriota. La ONU y los políticos están destruyendo Chile. En contra en diciembre y no hay más. Hoy más que nunca, en contra y no hay más. Y lo que dijo Teresa Marinovich, para ir cerrando el programa del día de hoy, es totalmente cierto. Totalmente cierto. El germen de destrucción está en este nuevo proceso constituyente, porque esos 12 bordes le hacen un daño irreparable a Chile. No los 12, pero 3 por lo menos de ellos sí le hacen daño a Chile. Sí le hacen daño a Chile, 3 bordes por lo menos. Entonces, no hay chances, no hay chances de aprobar esto, amigo mío. Es en contra de la casta política, en contra de los partidos políticos, en contra de la ONU, en contra del interés de controlar el país desde afuera. Y no solamente eso, es en contra y se acabó. Voy a utilizar una expresión muy chilena. Y se acabó la weá. Es en contra y se acabó la weá. Se mantiene la constitución y se empiezan a solucionar los problemas a través de las leyes. Porque no han necesitado nunca hacia atrás gobernar con constituciones, amigos míos, cambiarla todos los años. Se necesita que las leyes se hagan como corresponde. Pero la constitución se deja y no se trabaja más en eso, porque la gente quiere soluciones verdaderas hoy en día. Porque la constitución, este cambio, solamente tiene el interés fijado en los políticos. A la gente no le interesa, y ya lo han demostrado. Esto solamente le importa a los políticos, solamente a los políticos. Es en contra, amigos míos, más claro imposible. Este proceso va en contra. Los bordes hunden a Chile y lo entregan al internacionalismo. Se va en contra, se va en contra en diciembre y no hay más. Da lo mismo lo que diga republicanos, da lo mismo lo que diga la UDI, da lo mismo que lo que diga RN, da lo mismo lo que digan todos, hasta el Papa Francisco da lo mismo. Acá se va en contra, amigos míos. No le vamos a ceder la Constitución a los organismos internacionales y este pseudo Estado social que finalmente va a permitir y va a abrir la puerta a la corruptela política al estilo latinoamericano, porque no es al estilo europeo, es al estilo latinoamericano. Robos a mansalva y poder total para la clase política. Nuestro amigo dice acá, en contra de toda esa invención de los bordes. Se siente en las calles esa energía densa y demoníaca, ya lo puedo sentir, los demonios andan sueltos y destruyendo el mundo y al humano. Tenemos todo en contra nuestra, debemos unirnos. Absolutamente, amigo mío. En este caso, como chilenos, el en contra nos tiene que unir completamente contra el establishment político, contra los medios de comunicación, contra todos. Somos nosotros los chilenos los que decidimos y vamos en contra. Se necesita que las leyes se cumplan. Los políticos hace rato que no representan a nadie, absolutamente no representan a nadie. Nuestro amigo dice, voté nulo porque antes había rechazado y volveré a votar en contra en diciembre. Quiero ver hundidos a todos los políticos de la falsa derecha. Muy bien, amigos míos. Mauricio Silva, señora acá también. En contra, buenas noches, viva Chile. En contra y salvemos nuestra soberanía, dice Lobstar. En contra de la plaga política. En contra del globalismo, en contra de la clase política corrupta. Pero ojo, en contra y se acaba. No en contra y un tercer proceso como quería el señor Daniel Jadwe, la epidemia. No un tercer proceso como pedía la señora Evelyn Matei. Es fin, en contra y se acaba. Se cierra el proceso porque 2 veces la gente va a decir que no. 2 veces, 2 derrotas contra estos tipos. 2 veces y se acabó. No se vuelve más, se empieza a gobernar para el país. Punto final. Como dice acá nuestro amigo, en contra y punto final. Se acaba este circo de payasos gastando millones y queriendo entregarle soberanía a través de la Constitución a los organismos internacionales. En contra y se acabó. Memorízalo. En contra y se acabó, amigos míos.
esta es la mejor forma de unirnos como país para tener un objetivo en común, en contra de toda la clase política, en contra de esta constitución y en contra de que obviamente Gabriel Boric ponga su firma en una nueva constitución. Ese sería el peor de los desastres. Así es que, amigos míos, esto se acaba y no se habla más de constitución. Se empieza a trabajar en las necesidades del país y no de los políticos corruptos. ¿Ok? Exactamente en contra y se acaba el circo. Amigos míos, les dejo invitado a que me dejen su opinión respecto a lo que está ocurriendo con Teresa Marinovich y esta decisión de ir en contra oficialmente de ella y de la Fundación nuevamente. También, por cierto, a darme tu punto de vista. ¿Vas a favor, vas en contra? ¿Cuáles son tus argumentos? Déjalos también en este video, además de darle like, y también a opinar respecto al conflicto que ocurre entre Israel y Palestina. ¿Lo ves como un conflicto habitual entre estos estados o lo ves como algo mucho mayor, eh, cumpliendo lo que decía en aquel momento Albert Pike en su carta de 1871, una tercera guerra mundial a raíz de este conflicto para producir un cambio definitivo y traer un gobierno mundial? ¿Ok? Déjame tus comentarios, deja tus likes, comparte la información de CLB Enigma, ayúdanos a llegar siempre a más personas. Suscríbete y activa la campana de notificaciones, amigos míos, ¿ok? Nos vamos a ver muy pronto acá, en otro live, junto a Rubén, en CLB Enigma, juntos contra el nuevo orden mundial, hoy más que nunca, juntos y en contra el nuevo orden mundial. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Recuerda, en contra vamos todos juntos en diciembre. Que estén muy bien. Chao, chao amigos.